Buenas tardes, buenas noches y dando gracias, porque al final solamente han sido más de 20 minutos de retraso. Perdón a nuestro ponente, al público aquí asistente, a los que están en sus casas. El título de la película es Nunca había pasado antes. Por lo menos que yo sepa, nunca se había grabado aquí una película. Y cuando hemos llegado, estaba grabando una película aquí. Yo no lo he podido ver porque a mí me ha pillado una manifestación que me ha cortado el paso, que no me dejaba entrar. Y ya no sé qué más cosas han pasado, pero... bueno, hay un congreso importante abajo sobre el autismo, con lo cual entonces también entramos todos. Tenemos dividido a nuestro personal informático. Pero bueno, una vez dicho esto y presentado nuestras excusas, nos vamos a disponer a escuchar al profesor Miguel Muñoz Cruzado Barba, al que ya le he presentado mis excusas por este retraso, pero que finalmente vamos a tener el placer de poder atender. Entonces, yo simplemente les voy a presentar un poco el itinerario y luego lo voy a dejar con el doctor don Manuel Álvarez Romero, que es el que va a presentar a nuestro ponente. Itinerario. El itinerario se llama de salud mental, de medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. Y solamente llevábamos 9 años haciéndolo. Este es el noveno. Cada año tiene un hilo conductor, es decir, hay un tema que es el más importante. El del año pasado fue de dónde venimos y a dónde vamos, una perspectiva integral para la salud física y mental de la persona. Y el de este año, bueno, tuvimos las sesiones siendo en un itinerario porque son 8 o 9 sesiones por año. Y el de este año, el título es La relación terapéutica con el paciente, claves del quehacer sanitario. Y llevamos ya, esta sería la sexta conferencia de este itinerario. La primera fue La persona y la bipersonalidad en antropología y psicosomática, que tuvimos el placer de tener al doctor Fernando Lolas Estep, que vino desde Chile, desde la Universidad de Chile. En octubre tuvimos una sesión que para mí fue muy emotiva y divertida porque era miedos y fobias en el cine, ¿a qué le tienes miedo? Con el director de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, don Julio Pérez de San Román, y la presidenta de la Asociación Cultural Cinematográfica Unicornio de la Costa del Sol. Y la verdad pasamos un rato agradable hablando de salud mental, de relaciones, de cine. En noviembre tuvimos al doctor Esteban Fernández Hinojosa, que fue el que presentó su libro La medicina al borde del abismo, con fines, el título, que por cierto ahora lo está presentando en Extremadura, me parece que ha sido esta semana pasada. Y ya nos pasamos en enero. Tuvimos también el placer de traer a la doctora, que es psiquiatra y licenciada en filosofía, que vino desde la Universidad de Barcelona, doña María Dolores Braqueais Conesa, que presentó también un libro suyo sobre la relación terapéutica, que lleva por título, a mí me encanta el título, Me importas. Con eso ya se dice todo, ¿no? Ya se dice lo que es la relación terapéutica. La semana, la última de febrero, vino el doctor Campa, que hizo también una magistral presentación de qué cura en la relación terapéutica. Y hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener al profesor Miguel Muñoz Cruzado Barba, que nos va a hablar de la relación y la curación en fisioterapia psicosomática. Y ya le dejo con el doctor Álvarez Romero, que les va a presentar a nuestro ilustre ponente. Muy buenas tardes y muchas felicidades, José Ignacio, por tu santo. Gracias por, bueno, porque te agradezco que nos hayas dejado tu colegio médico como director general de salud mental del colegio y por tanto organizador de este itinerario. Y gracias a nuestro ponente, a Miguel Muñoz Cruzado, que bueno, nació en Las Palmas de Gran Canaria, vive en Málaga, en Torre del Mar, y es un hombre, no sé si llamarlo un hombre escalera o un profesional ascensor,
porque tiene un currículum de 70 y tantos años, pues un currículum pues muy rápido y extensísimo. Nos conocimos, él y yo, el año 2000, en Almería, en el segundo Congreso de Medicina Psicosomática. Habíamos fundado en Antequera, en 1998, la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. El primer congreso fue el 99 en Los Lebreros. Y el año 2000, en Almería, fue el segundo congreso de la sociedad. Y allí presentó el póster premiado. El primer premio de póster se lo llevó nuestro amigo Miguel. ¿Por qué? Bueno, porque era muy novedoso y llamó mucho la atención en aquellos de fisioterapeutas, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, etc. Y allí comenzó ese periplo de nuestra amistad y nuestra colaboración. Luego me hizo ir, o yo quise ir, a la Universidad de Málaga, donde él estaba de director de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, para dar una conferencia que recuerdo que fue sobre iatrogenia, poquito después de aquello. Y desde entonces, pues es miembro de la Sociedad Andaluza, Sociedad Española y de muchas. Además, la más notoria es actualmente es presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental. Y es un valor internacional, es un valor nacional, por supuesto, e internacional. Este año se ha llevado el premio In Memoriam Juan Ros Carballo de las Sociedades Española y Andaluza de Medicina Psicosomática 2025 y lo recibió hace unos meses, un par de meses, en Cádiz, en la Real Academia de Medicina, que lo patrocinaba, el que lo ofrecía. Muchas cosas, y como estamos más de tiempo, lo hacemos. Por ejemplo, procurador de los tribunales de justicia, el Ministerio de Justicia, diplomado en enfermería, licenciado en publicidad y relaciones públicas, etcétera, etcétera. Tiene un innumerable número de cursos recibidos, de trabajos presentados en congresos, en publicaciones, etc. Es un divulgador de la fisioterapia de una manera prodigiosa y llamativa, y ha sido vicepresidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, del Consejo Nacional de Colegios de Fisioterapia de España, director del Departamento de Psiquiatría y Fisioterapia en la Universidad de Málaga, director de la revista Comunicación en Salud, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, como acaba de decir antes, y así sucesivamente. Bueno, yo diría que comunicación, fisioterapia y psicosomática, médico-paciente. Esos son los puntos de referencia en los cuales él hoy nos va a exponer, nos va a desgranar la esencia de esa comunicación tan necesaria cuando se ponen las manos, cuando se mira al paciente, cuando se le mira, se le escucha y se le quiere, se le valora. Creo que eso es lo que creo que más puede hacerlo de, pues sabemos que las manos de uno de fisioterapeutas pues arreglan muchas cosas, pero más cuando eso está cargado de esa otra sintonía y buena colaboración. Adelante, Miguel. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias. No. Muchísimas gracias, don Manuel. Yo quiero decirles... No se oye. A ver, sí. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Hay que acercarlo lo más posible. Hay que acercarse. Ahí, sí. Les quisiera decirles que para mí es
todo el mundo lo dice, pero para mí es verdaderamente un honor grande el estar aquí en el Colegio de Médicos de Sevilla, y además me siento además en tres instituciones. Estoy en el Colegio de Médicos de Sevilla, al mismo tiempo estoy en la Universidad de Sevilla, porque esto también lo pregunta del doctorado de psicología, y me siento también en mi amada Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, de la cual ya el doctor Álvarez nos ha dicho cuánto tiempo llevo yo en esta historia. Sube, Sergio, sube un poquito, por favor. Sí, Ahí, sí. Puede estar como... Sí, tocando la trompeta. Bueno, el título de la ponencia de hoy, la comunicación, la disertación de hoy, es la relación y la curación en fisioterapia psicosomática. Pero voy a decir, cuando me llegó la noticia de que yo iba a venir hoy, yo no calculé qué día era. Pero yo no creo en las casualidades, yo creo en la causalidad. Hoy estoy aquí, es un día muy especial para mí, por estar donde estoy, por estar con ustedes, por estar con mucha gente que está en el estudio y siguiendo esta conferencia. Y es que hoy es el Día del Padre. Y yo hoy quiero, con el permiso de ustedes, dedicar esto a la memoria de mi padre. Porque digo, bien, cuando empecé a trabajar sobre ello, me preguntaba, ¿qué parte de la curación depende de la técnica que yo hago, el técnico? ¿Y qué parte depende de la relación terapéutica? Entonces, hace aproximadamente una semana, sí, el doctor Álvarez tuvo una magnífica disertación en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, hablando sobre la divulgación y cómo las instituciones sanitarias deben hacer divulgación para que la población llegue a comprender mucho mejor lo que nosotros sabemos, por lo cual ellos podrán acceder mejor a los autocuidados necesarios en eso que se llama alianza terapéutica entre los profesionales y las personas. Cuando se habla de aquello, yo considero que precisamente porque en streaming se han invitado muchas personas que no son sanitarios, voy a mantener una forma de expresión que no son sanitarias pueden entender todo esto. Esa es mi pretensión. Entonces, voy a empezar por hablar de qué es la relación terapéutica y la alianza terapéutica. La relación terapéutica es la relación que tenemos los sanitarios, los terapeutas, con los pacientes. La relación que puede ser muy buena, puede ser muy mala. Porque dependiendo de ese tipo de relación, podemos llegar a tener una buena alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? Pues ese es el componente activo y colaborativo de esta relación, de esa relación que hemos hecho entre persona a tratar y terapeuta. Se comparten metas, tareas, acuerdos, etcétera, porque lo que se pretende es el cambio de esa persona hacia el bienestar. La relación terapéutica es el componente clave en una sólida alianza, y los elementos que la constituyen van a ser, primero, habilidades de comunicación, escucha activa, empatía, amabilidad, estímulo y confianza. En cuanto a la comunicación, como ha dicho ya el doctor Álvarez, yo estoy en licenciatura de Ciencias de la Comunicación, precisamente porque me di cuenta que si hay un producto terrible, que es eso de color oscuro, que venden en botellas, que tiene gas dentro, y que es el producto más vendido en el mundo entero, es debido a que tiene una magnífica publicidad. Yo pensé que la gente seguía matándose, la gente seguía consumiendo tabaco, la gente seguía haciendo determinadas cosas que le iban a perjudicar a su salud, porque nosotros los sanitarios no sabíamos transmitir como transmiten los señores del marketing de esa bebida extraordinaria. Entonces, armado de valor, me puse a estudiar la licenciatura de Ciencias de la Comunicación para precisamente poder mejorar un poco, a ver de qué manera podía, se dice vender, a mí no me gusta la palabra,
podía exponer a la gente aquello que le convenciera para que se cultivara mejor. Entonces, hablamos de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Todo el mundo habla de comunicación. Miren, los medios de comunicación no son medios de comunicación, son medios de información, o medios de, a veces hasta de desinformación, o por lo menos de disinformación. Yo entendería la palabra desinformación cuando tengo la intención de hacerles creer a usted de cosas que no son ciertas. Pero la disinformación también puede ser que yo, con buena voluntad, le estoy informando de algo que no es cierto, que no tengo la intención de equivocar. Pero todo eso se produce en comunicación, en los medios. La comunicación tiene que ser eso. No hay mejor ejemplo que los vasos comunicantes. Aquí puede haber una gran cantidad de personas, que la hay, también en streaming. Und weil jetzt ich spreche in Deutsch, vielleicht nur 1 oder 2 Menschen können mich verstehen. Acabo de decir, si yo me quisiera hablar alemán, solamente 2 o 3 personas, quizás de todos, podrían. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, lo voy a ver con uno. Yo creo que pasa nada porque use de corbata. Y pues no pasa nada. Y el de corbata se oye. Claro. Sí, sí. Bien. Y ese sí. Perfecto. Lamento tener que sentarme por un problema técnico, pero perdónenme. Les decía, lo importante del proceso de la comunicación es que, independientemente de la cultura, del acervo cultural y de otros elementos que ahora veremos que tenga una persona, yo no he llegado a hacer comunicación si a esa persona no le ha llegado esta idea que hay en mi mente. Por eso vamos a ver ese proceso que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es el esquema del proceso de la información, donde yo como emisor codifico una idea que tengo y la codifico con palabras de un idioma que yo conozco y que sé que ustedes conocen, elaboro un mensaje y lo mando. Luego, yo soy el emisor, ustedes son los receptores, hay un canal que es la palabra en este caso. Los que están en streaming lo están viendo por internet. Puede haber ruidos, en este caso ha habido un ruido, no se oía porque el micro no funcionaba, pero hay un código compartido. El código tiene que ser compartido. Si ustedes saben muchísimo de medicina y hay una sola persona que no tiene esos conocimientos, yo no puedo emplear palabras que el otro no pueda entender. Si lo que quiero es que mi mensaje llegue, tengo que hablar de manera que todos lo entiendan. Porque si no, estoy dando mucha información, pero no se establece comunicación. ¿Cuándo se establece la comunicación? Cuando hay una retroalimentación. Cuando yo preguntara a ustedes, ¿ha entendido usted lo que yo dije en alemán? Y me dijera, sí, Miguel, te he entendido. El mensaje había llegado. Pero si yo le preguntara, ¿ha entendido usted lo que yo dije en alemán? No lo ha entendido. Quiere decir, no se ha hecho ese mensaje. Luego, es necesario que haya una retroalimentación. Es necesario que yo llegue a saber cuánto saben las personas. Claro, los sociólogos muchas veces lo que hacen es que hacen un estudio sociológico del comportamiento de la sociedad antes y después de una campaña de publicidad, etc. Bien. ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas de la integración en fisioterapia psicosomática? El ejercicio físico moderado. Miren, a diferencia del ejercicio físico activo, vigoroso, que produce una liberación de catecolaminas, son esas hormonas, ¿verdad? Que nos producen taquicardia, que nos producen vasoconstricción, etcétera, etcétera. El ejercicio físico moderado no produce nada de eso. No produce esa liberación de catecolaminas, con lo cual se va a producir una afectación del sistema de recompensas por las interacciones positivas. Se va a liberar la dopamina.
Dopamina que saben ustedes que está muy relacionada con el bienestar, el acercamiento y la confianza. Por otra parte, la oxitocina, que es una hormona del vínculo, que también da seguridad y empatía a las personas. Y en tercer lugar están las redes neuronales, ustedes conocen perfectamente, de la corteza prefrontal media, la ínsula anterior o de la neuroplástica, que van a entender intenciones del otro, me van a hacer que yo comprenda mejor las intenciones de la otra persona, que procesan emociones propias y ajenas y que fortalecen circuitos de regulación emocional y la resiliencia, palabrote que se ha puesto muy de moda últimamente, que no es más que bueno, llegar a digamos, la conformidad de la situación nueva que se genera. Todo eso se va a condensar en algo que es un aumento de la empatía y un aumento de la mejora de la relación terapéutica. Continuando con la neurobiología de la relación terapéutica, vemos que la interacción del fisioterapeuta con la persona tratada, yo a partir de ahora evitaré decir paciente. Pienso que los que nos dedicamos a la psicosomática, por lo menos en fisioterapia, hemos llegado al acuerdo de no hablar de pacientes. Paciente es una persona que padece. Una persona que padece y una persona que padece él. Nosotros hablamos de personas en terapia o personas simplemente. Entonces, la interacción entre el fisioterapeuta y la persona tratada, con comunicación y empatía, le va a hacer sentir a esa persona una percepción de seguridad que se establece en la corteza prefrontal, como saben ustedes. Eso va a hacer que se ponga en marcha el sistema límbico, con una regulación emocional, y al mismo tiempo eso va a afectar al sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, con lo cual vamos a conseguir alivio del dolor, alivio de la carga de estrés percibido en la lordosis y además sensibilización central, disminución de la sensibilización central y un aumento de la posibilidad de movilidad de la persona. ¿Cuáles son los componentes de la alianza terapéutica? Según Bourdain, son el vínculo, que sería la calidad de la relación persona-fisioterapeuta, el objetivo hacia lo que se orienta el tratamiento y las tareas para la consecución de los objetivos propios. Pero claro, todo esto depende muchísimo también de en qué contexto nosotros percibimos que estamos trabajando en salud. Y entonces me llega a ver que, por desgracia todavía, tanto en mi profesión como creo en la de ustedes médicos, como en otras, aún se continúa hablando de un paradigma totalmente obsoleto y que sería el centrado en la enfermedad. Paradigma centrado en la enfermedad que viene desde ancestros, ¿verdad? Desde la prehistoria quizás, hasta que Freud empieza a hablar ya de otras connotaciones que pueden afectar a la persona enferma, y se establece el concepto biopsicosocial con todo lo que Freud, von Bertalanffy, Ginkel, Engel, Antoniowski, etc., todos ellos nos hablan de ese nuevo concepto biopsicosocial que aún, por desgracia, hace 2 semanas estaba yo en la Escuela Universitaria de la ONCE en Madrid, también dando una conferencia, y todavía se basaban en el obsoleto sistema biopsicosocial. Y digo obsoleto, que eso hasta el año 1946, en que se dijo aquello de que la salud es el perfecto estado biopsicosocial, una aberración total, porque entonces nadie tiene salud. ¿Quién no quiere tener 2 centímetros más altos, tener un poco más de pelo, tener más dinero en el banco, tener la perfección no existe, ¿no? O llegar ahí, ya nos dijo precisamente Antoniowski, que la salud era una verdadera utopía, entendida como tal. Hoy se entiende la salud como un proceso y se habla de grados de salud, no se habla de la salud perfecta. Entonces, se eleva a todo aquello a que se hace un nuevo paradigma
que es aumentar además las connotaciones ecológicas y espirituales de la persona. Con lo cual, se siente el sufrimiento, la debilidad, la fragilidad, el estigma de la persona, con lo cual tenemos que dar una respuesta de competencias en cuidados compasivos. Cuidados compasivos. Claro, personas que nos estén oyendo a lo mejor y hablar de compasión, a lo mejor se entiende la compasión como lástima, pero claro, no deja de ser un error semántico. Compasión no es lástima. La compasión, quisiera simplemente apuntar que la compasión es la capacidad de reconocer, comprender y sentir el sufrimiento ajeno, acompañado de una motivación genuina a acciones para aliviar ese sufrimiento. Luego, podríamos decir que la compasión no es más que empatía en acción. Es empatía, yo me entero de todo lo que estás sufriendo, pero me pongo en acción porque quiero evitar ese sufrimiento. Fomenta entonces la conexión humana, reduce el estrés y aumenta la satisfacción vital. Y a diferencia de la lástima, se da entre iguales. Aquí no hay un área de superar, o sea, no soy yo superior porque soy el terapeuta y tú la paciente, no. Estamos los dos viendo que aquí hay un sufrimiento y tenemos que tratar de evitar. Perdón. Practicar la compasión disminuye el egoísmo, aumenta la inteligencia emocional, mejora las relaciones y proporciona un sentido del propósito. Y sobre todo, hay que tener sentido de la autocompasión, que es la aceptación de los propios errores nuestros. Porque si no somos autocompasivos, poca compasión podemos tener con los demás. La compasión yo creo que es una culminación del amor. Es compasión. Compasión es amar totalmente lo que estás haciendo y por lo que lo estás haciendo, aliviar el sufrimiento. Pero claro, en ese paradigma nuevo del que yo hablaba, digo nuevo porque ya no está nuevo, pero que aún está costando que se integre entre los sanitarios, aparece la dimensión ecológica. Y es porque se ve que precisamente problemas de salud que se presentan hoy tienen su origen ya en la vida intrauterina. Yo todavía me pregunto cómo es posible que no se tenga en cuenta la vida intrauterina, y menos en la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Después está el microsistema, como ese niño cuando nace se encuentra con el microsistema, que sería su madre, sus hermanos, etc. El macrosistema, el mesosistema, que serían los vecinos, amigos del colegio, etc. El exosistema, que serían ya los medios, las noticias que les llegan, etc. El macrosistema, que serían los valores sociales y culturales. Y el cronosistema, que serían los cambios que la persona va experimentando a lo largo de la vida con respecto a todos esos cambios que le van produciendo los distintos sistemas. Como ya decía von Bertalanffy, el ser humano es un sistema abierto en relación con todos los sistemas. Y tenemos también que hablar también de la dimensión espiritual. Y al hablar de la dimensión espiritual, no hablamos de la dimensión, de la dimensión espiritual religiosa solo. Digo solo, que tampoco la anulo, religiosa también. Pero es el conjunto de ¿qué le pasa a esto? ¿No quiere ir? Sí. El conjunto de valores, el sentido de la vida, el propósito, la búsqueda de significados, las motivaciones, la conexión, el afrontamiento, el proyecto vital que tiene la persona. En cuanto a la fuerza que tiene la dimensión espiritual, es tan grande que es posible que no hayamos caído en que, miren, les voy a poner un ejemplo de lo que sería para mí, y además me atrevo a decirlo, porque ya tengo edad suficiente como para equivocarme, ¿verdad? Pero para mí es así. La dimensión espiritual de la compasión llega a su máximo en personajes como San Francisco de Asís. Pero claro, San Francisco de Asís llega a amar tanto a Cristo y la pasión de Cristo, etcétera, que hasta la hace suya. Y fíjense hasta qué punto
que en su cuerpo se experimentan los mismos estigmas que tuvo Cristo. Pero claro, podemos decir, esto fue un invento de aquellos franciscanos que estaban con él, que lo querían mucho y tal y cual. Pero tenemos un caso, que es el de San Pío de Pietrelcina, que murió en 1968, y que hay fotografías donde pueden ver perfectamente los estigmas de Cristo. Si no queremos saber el poder que tiene precisamente esa pasión, ese poder el poder espiritual que tiene la persona, no conseguimos nada. Pues precisamente esa dimensión biológica, esa psicológica, esa espiritual, ecológica y social, están totalmente entrelazadas. No hay nada que no afecte. El otro día, cuando estábamos surgió, fue muy interesante el debate que hubo allí, porque en un momento determinado hubo una persona que era psicóloga que me dijo, bueno, es que vosotros os metéis en la psicología y tal. Perdón, pero yo no empleo la psicología como arma terapéutica. Yo empleo el movimiento y empleo técnicas de fisioterapia. Pero cualquier cosa que yo haga o que hago a cualquiera, tiene una connotación psicológica, una afectación psicológica. La mera presencia del médico cuando estás enfermo, llega el médico, llega el enfermero vestido con su uniforme y tal y cual, te da una tranquilidad y ya están aquí. Ya. Eso es también terapia. Bien, ¿cuáles son los principios de la fisioterapia psicosomática? Yo los entiendo como conexión cuerpo-entorno-mente, que reconoce que el trauma y el disestrés se van almacenando en el cuerpo provocando síntomas físicos. Está el enfoque holístico. El profesional evalúa las respuestas físicas, metabólicas, psicológicas y ecoespirituales de la persona en tratamiento. Está la liberación de la tensión, que se utilizan para ello técnicas manuales y de movimiento, terapia corporal, etcétera, para liberar tensiones acumuladas por traumas o emociones que no se resolvieron en su momento. Y el cambio de rol de la persona tratada. Se busca que la persona tratada deje de ser un paciente, receptor pasivo de cuidado. Paciente viene de padecer, de ser pasivo. Tiene que ser participante activo de la gestión subjetiva de su salud. El resultado clínico en fisioterapia psicosomática se basa en la técnica terapéutica, técnica de fisioterapia, en la relación terapéutica y en el contexto terapéutico. Porque también es importantísimo lo que es la ecología, el contexto. Todo eso genera autoconfianza, con lo cual podemos llevar a cabo una buena alianza terapéutica. La relación terapéutica no es un contexto de tratamiento, es un elemento transversal en fisioterapia psicosomática. Y digo transversal porque desde que el paciente contacta con nosotros hasta que deja de estar con nosotros, estamos justamente en esa relación terapéutica. Debemos estar en relación terapéutica. Y debemos tener en cuenta todos esos elementos que se señalan en las diapositivas y que lo tienen ustedes bastante claro seguro. El entorno social, más las experiencias del pasado, más las experiencias vividas de la persona, van a producir pensamientos, sensaciones y emociones que cuando son displacenteras actúan sobre el cuerpo, produciendo enfermedades o trastornos psicosomáticos. Del mismo modo, la relación terapéutica, la escucha activa, la empatía, la alianza terapéutica y las técnicas que nosotros empleamos crean un contexto seguro que permita al individuo reinterpretar su experiencia, desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento del problema, recuperar la confianza con su cuerpo y llevar a cabo cambios conductuales, que es precisamente lo más importante, en el cuerpo, desde la fisioterapia, en el cuerpo, que le lleven hacia la curación o sanación. La base de la sanación en fisioterapias psicosomáticas es concebir el cuerpo como elemento de conexión biopsicosocial.
luego espiritual. Abordar cualquier clase de sufrimiento, no solo como problemas estructurales, sino como manifestaciones de emociones, estrés o traumas almacenados en el cuerpo. Tratar de buscar la causa raíz de la disfunción física que a menudo se somatiza a través de tensiones crónicas. Compartir el poder y la responsabilidad con el paciente. Establecer la mejor alianza terapéutica posible y conveniente y acompañar a la persona hacia la resiliencia. El modelo de regulación relacional en fisioterapia psicosomática establece que, bueno, el fisioterapeuta psicosomático tiene que tener una buena formación transdisciplinaria. Aquí no se trata solamente de saber técnicas de fisioterapia. Nosotros trabajamos en un contexto multidisciplinar. Luego tenemos que llevar a conocer bastante de lo que saben nuestros compañeros para que nosotros podamos tener una buena relación transdisciplinaria con ellos. Después tiene que haber una gran experiencia y además basarnos siempre en evidencia científica. Evidencia científica poseída y evidencia científica que se va generando con nuestra actuación, porque tenemos que seguir investigando. Todo eso nos lleva al modelo de regulación relacional del cuerpo en fisioterapia. Yo generalmente suelo decir a mis alumnos que todo esto, la relación terapéutica, sería, imaginamos una orquesta donde no funciona bien. El director de la orquesta se da cuenta de que aquello no funciona bien y hace tocar los violines y todos están afinados, y los contrabajos, y los chelos, y los vientos, y todo funciona bien, pero no funciona aquello. Y no funciona aquello porque es que hay una falta de armonía en toda la orquesta. Nosotros desde la fisioterapia en salud mental y desde la fisioterapia psicosomática tratamos con nuestras técnicas de hacer que precisamente haya esa armonía en el sistema completo. No se trata de curar solamente eso que me dice el individuo que le duele el hombro. ¿Pero por qué te duele el hombro? Hay que estudiar eso. Los ámbitos de regulación en fisioterapia psicosomática, tenemos primero una regulación corporal, que son intervenciones muy técnicas nuestras, movimiento terapéutico, terapia corporal, terapia manual, respiración, conciencia corporal. Después está la regulación emocional. Esos son reducción de la amenaza corporal, integración somato-emocional y modulación del estrés, que nos lleva a una regulación relacional, sería entonces la relación terapéutica, con seguridad interpersonal. El individuo llega a tener seguridad en mí y yo en él. Validación del síntoma y confianza corporal. El individuo llega a tener confianza en ese cuerpo que antes estaba sufriendo. Y todo ello hace que esa integración nos vaya llevando hacia el proceso de curación-sanación. Un caso práctico es el caso de Puri. He puesto Puri, podía haber puesto otro nombre, pero es un caso real. Es una señora de 42 años, con dolor cervical, crónico de más de 10 años de evolución, que había consultado a numerosos especialistas. Las pruebas diagnósticas todas eran normales. Había recibido múltiples tratamientos físicos y farmacológicos con escasa mejoría. Y digo normales porque aunque tenía mínimas relaciones ahí, saben ustedes que a partir de los 40 años aparece la primera cana, aparece la primera arruga y aparece la primera arruga en el hueso, como suelo decir a mis alumnos. Empieza a ver, es normal que suelen aparecer esas alteraciones, ¿no? Y no se puede decir que sean artrosis. Artrosis sería una enfermedad de la articulación, otro sería una degeneración lógica de la edad. Es un cambio fisiológico de la edad. ¿Bien? Esta señora decía, nadie encuentra nada, pero a mí me sigue doliendo. ¿Bien? En el caso de Puri se trató de esta manera. Técnicas suaves de movimiento y conciencia corporal. Escucha de su historia
Y su historia era de años de cuidado familiar, años de estrés laboral, años de sensación constante de responsabilidad, y el resultado de nuestra terapia le llevó a reducción de la sensación de peligro que ella tenía, interacción con el grupo terapéutico, con aumento de su seguridad, de la confianza y de la empatía con los demás. Bien, la relación terapéutica es tan importante para los fisioterapeutas que nos dedicamos a la fisioterapia en salud mental y concretamente a la psicosomática, que les voy a presentar ahora algunos de los trabajos que estamos haciendo en España, trabajos de investigación que están perfectamente publicados en revistas de alto impacto, como por ejemplo aquí tienen ustedes explorando las características del fisioterapeuta y el proceso de relación terapéutica, construyen factores que mejoran los resultados de salud del paciente en fisioterapia. De otro, explorando el significado y establecimiento de la relación terapéutica en fisioterapia a través de la práctica reflexiva, un estudio cualitativo. Este otro, la relación terapéutica e influencia de la formación en calidad de la misma en fisioterapeutas españoles, un estudio observacional. Otro, aquí tenemos la asociación entre empatía y la alianza terapéutica terapeuta-paciente en un estudio transversal. Aquí tiene también otro, relación entre competencia para la práctica basada en la evidencia y nivel de agotamiento físico de los fisioterapeutas en el establecimiento de relación terapéutica. Y también este otro, importancia de la comunicación, el establecimiento y satisfacción con el tratamiento en fisioterapia. Y tienen ustedes este otro, construcción y validación de una herramienta de medición para evaluar la relación terapéutica centrada en la persona en servicios de fisioterapia. Y aquí tienen ustedes esta, que es una adaptación primera en el mundo de la escala de valoración de terapia centrada en la persona a la versión para fisioterapeutas y evaluación de sus propiedades psicométricas. Por último, decirles que no solamente en España, podría ponerles muchos más, no he querido porque no se agota, ¿no? Pero aquí tienen ustedes un trabajo hecho en Turquía, por ejemplo, sobre el grado de empatía en estudiantes de fisioterapia, un estudio longitudinal de 4 años. Quiere decir, la preocupación por la relación terapéutica es grande en fisioterapia. No solamente en las que nos dedicamos a la salud mental y concretamente a la psicosomática, sino en general en todos los niveles. Me queda que decirles qué es curación y sanación en fisioterapia psicosomática. El modelo biomédico era curar, era eliminar una enfermedad, normalizar parámetros biológicos o restaurar una estructura o función. Decíamos que se había curado. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba decíamos salud es no sentir los órganos. Los tienes ahí, pero cuando no duelen, no te dicen nada, pues está bien. Sabemos que eso no es así. Bien, en el contexto fisio-psicosomático, existen personas que aún sin una lesión estructural clara sufren profundamente. Y no tienen nada con la purín, no tenía nada con ella. Pero algo tendría porque cuando empezamos a trabajar con ella, mejor. Después, personas que aún manteniendo un trastorno o una enfermedad crónica, pueden vivir con una notable sensación de bienestar. En este caso, ustedes no me conocen, pero don Manuel, que me conoce bastante, ¿sabe usted, don Manuel? ¿Qué puedo decir esto? Perdón. No, que puedo decirlo. Que personas con un trastorno de enfermedad crónica grave están aquí hoy dando una conferencia. Y hace mucho tiempo. Así es. Aquí surge entonces una distinción fundamental, la diferencia entre curación y sanación. La curación hace referencia fundamentalmente a la resolución de un proceso patológico, lo que supone desaparición de síntomas, normalización fisiológica y restitución de las funciones. Es un concepto objetivo, medible y verificable. Pero si los fisioterapeutas que nos dedicamos a la fisioterapia en salud mental y concretamente a la psicosomática, reducimos nuestro objetivo únicamente a la curación, corremos el riesgo de situar tanto al paciente como a nosotros
en un fracaso permanente. Pasamos entonces a lo que sería el paradigma actual, que sería la sanación. La sanación es un proceso de integración, de adaptación, importantísimo, adaptación, de reorganización de la experiencia corporal, de recuperación del equilibrio vital, que implica que la persona puede comprender su proceso, relacionarse de forma diferente con su cuerpo, recuperar funciones y calidad de vida y encontrar sentido a su experiencia. En definitiva, la sanación es un proceso subjetivo, experiencial y profundamente humano. Aquí no es cuantificable como tal, porque hay muchísimas connotaciones que se expresan de lo que son las diferentes disciplinas. Hay veces que una mano en el hombro de un enfermo hace muchísimo más que toda la técnica que yo le haya podido aplicar. Lo he podido ver. Ya tengo años para haberme dado cuenta de eso. ¿Y cuál es el papel del fisioterapeuta en psicosomática? La fisioterapia psicosomática no trabaja únicamente sobre el síntoma, sino sobre la relación de la persona en tratamiento con su cuerpo, a través del movimiento, el contacto terapéutico, la conciencia corporal y la relación terapéutica. Todo ello hace que demos al paciente una disminución de la percepción de la amenaza corporal, un aumento de la confianza en el movimiento y además que sea capaz de integrar sensaciones, emociones y experiencias corporales. Todo ello transforma la forma en que la persona tratada habita su cuerpo. ¿De qué manera habita su cuerpo? Hace un momento, con una de las personas que están aquí, hablamos ahí fuera, le decía, es que yo si fuera solo esto que usted está viendo, me daría una pena tremenda de mí mismo. Una persona es mucho más. Una persona es muchísimo más que un cuerpo. La persona es un ser para amarlo y a través de la persona amar a su creador. Y relación terapéutica como espacio de sanación. La fisioterapia psicosomática no es únicamente un contexto en el que se aplican unas técnicas o un espacio donde la persona percibe esas técnicas. No, no. Es un espacio donde la persona puede sentirse comprendida, que valida su experiencia, que reconstruye el significado de sus síntomas y que experimenta seguridad corporal. Todo ello le lleva a una disminución de la percepción de la amenaza corporal, que es el dolor. Saben ustedes que el dolor es un constructo mental sobre una amenaza. Y esa persona puede llegar perfectamente a trabajar ese dolor crónico a través de estas técnicas de fisioterapia. Modula la respuesta fisiológica y facilita la regulación emocional. Todo ello favorece la sanación. Las implicaciones clínicas de la curación-sanación para el fisioterapeuta serían que permite ampliar los objetivos terapéuticos, que evita la frustración ante la cronicidad y que sitúa la relación terapéutica como herramienta clínica, mientras que para el paciente reduce la sensación de fracaso, favorece la autonomía, promueve el autocuidado y facilita una relación más saludable con su cuerpo. Los resultados de la alianza terapéutica en fisioterapia psicosomática serían recuperar la funcionalidad, habitar el cuerpo con más seguridad, desarrollar autocuidados. ¿Para qué? Para vivir con menos sufrimiento. Yo comenzaba esta conferencia hablando de que la connotación especial del día que es hoy, el día de San José. No quiero terminarla sin decirles que precisamente es el mejor ejemplo de lo que sería esa relación terapéutica. San José, modelo de cuidado de la Sagrada Familia, pero totalmente silente, totalmente apartado. Nadie habla de él. Pienso que
al igual que él, nuestra relación terapéutica tiene que ser como San José, que esté presente en todas nuestras actuaciones, que no nos olvidemos nunca lo importante que es comunicar con el paciente, adaptarnos a su código, no tratar de llevarlo a nuestro, que no podremos muchas veces, y tratar de que nuestras ideas le puedan infundir a él mayor calidad de vida y mejor probabilidades de mejora de su vida, ¿no? de su actuación. Los que me conocen, ustedes presentes aquí, no, son 21 Manuel, pero los que me ven en streaming saben que yo no termino nunca mi conferencia, como no sea, agradeciendo a este pueblo donde vivo, agradeciéndoles el que desde hace muchísimos años que llegué allí, me llevaron de niño, yo soy canario, me moriré siendo canario porque lo siento, pero realmente he vivido toda mi vida. Es un pueblo precioso, este es un sitio extraordinario, se llama Vélez Málaga, se lo vivo en Torre del Mar, y bueno, tiene muchísimo de arte, de cultura, de historia y de belleza. Y sobre todo, su gente son tan buenas que llevo allí muchísimos años y todavía no me han echado de allí. Muchísimas gracias, quedo a la disposición de ustedes. Solamente quiero terminar diciéndoles un detalle. Decía don Alfredo Einstein que la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio debe seguir moviendo. Muchas gracias. Mientras digerimos esta suculenta comida que nos alimenta, voy a recordar simplemente que el Colegio de Médicos pues, tiene aquí el placer de organizar este itinerario por 9 años consecutivos y que tenemos la suerte de tener ponentes pues, tan excelentes como en este caso Miguel Corao, que de seguro que ha suscitado inquietudes, dudas, luego preguntas, como quieran decir, ya estoy viendo una mano del profesor Cano. Entonces, tenemos para situarnos unos 40 minutos. 40 minutos que está bien para preguntas que le puedan hacer y que usted pueda contestar. El profesor Cano, cuando usted quiera. Pues muy bien, ¿se me oye bien? ¿Se me oye bien? Muy bien. Se oye bien, si no, lo repetiré yo. Vale, sí. Una Bueno, pregunta. bueno, pues vas a tener que apuntar. Vente aquí. No. Sí, venga, hombre. Para que Yo le quería agradecer la conferencia, le quería decir que son ya 9 itinerarios y damos muchas conferencias aquí. Este de usuario, helicóptero sobrevolando la zona. Decía que he escuchado en los, creo que 25 años, ¿no? Que soy socio de la SAM, he escuchado muchas conferencias, hemos tenido muchos itinerarios, muchas oportunidades de encuentro y ha sido una de las conferencias donde yo me he sentido más interpelado, ahora explicaré por qué, más interpelado como aludido continuamente en lo que el profesor Cruzado Ibarra, Núñez Cruzado Ibarra ha dicho. Yo soy psicólogo del dolor, leí mi tesis en psicología del dolor hace 25 años, entonces por ahí ya puedo intuir y me dedico a investigar, a la docencia, a la investigación, en este caso en la Universidad de Sevilla, la psicología del dolor. He tratado de contribuir todo lo que he podido en sociedades como esta, o como la Sociedad Española del Dolor, o la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, en intentar que llegara no solamente el trabajo cargo, porque no solo hay que trabajar con los usuarios, con las personas, con los pacientes, sino con otros colectivos del ámbito multidisciplinar donde nos movemos, quienes trabajamos en enfoque, sino, yo creo que es lo peor, y por ahí voy a empezar a preguntar, con nuestro propio colectivo. Con nuestro propio colectivo. Dicho eso, antes de hacerle las preguntas, quería decirle que la interpelación no solamente ha sido de los aspectos académicos y profesionales, sino
Lo que más me ha llegado ha sido lo último, casi lo último que ha dicho, que tiene que ver con el de padre, porque yo he caído en la cuenta de que hoy es el primer día de mi vida sin mi padre. Entonces, en ese sentido, al final, eso es lo que más me ha ayudado, ¿no? De lo que decía. Y particularmente se lo agradezco, porque a lo mejor no había tenido esa conciencia de tan especial que era ese día, ¿no? En mi caso. Entonces, decía que eh, yo tengo la sensación, a ver si lo comparte, esta es una primera pregunta, porque tengo como 8 o 10. Entonces, voy a hacer una, y cedo la palabra y ya me vuelve si acaso, si el moderador lo... La primera pregunta es, este tipo de fisioterapeuta que dice, ¿cómo de prevalente es dentro de la fisioterapia, pensando en lo profesional y pensando también en la formación académica? Esa sería mi primera pregunta. ¿Es raro? ¿Es común? ¿Va a más? ¿Va a menos? Esa sería la primera. Bien. Lamentablemente hace 3 años, desde la Asociación Española de Fisioterapia y Salud Mental hicimos un trabajo para ver qué sonaba, cómo sonaba fisioterapeuta en salud mental. Esa pregunta se le hizo no solamente a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos, también a los fisioterapeutas. El resultado se lo puede imaginar. Voy a empezar por decirle que no esté usted sin su padre. Yo ya hace muchos años que no tengo al mío físicamente, pero no se manca. Entonces, lo que quiero decirle es, no es frecuente. Lo he dicho en una de las últimas diapositivas, que a la que se refiere, cuando he dicho una formación transdisciplinaria. Claro, yo no soy psicólogo, pero tengo que saber mucho de psicología. Tampoco soy médico. No, nunca quise ser médico. A mí lo que me gusta era la fisioterapia. Pues que aquí la gente siempre decía que el médico, que es más que no, aquí no es más. Hoy hemos llegado a donde estamos, ¿no? Son ciencias, son disciplinas, nos respetamos todos y todos somos necesarios. Pero debemos referir, yo tengo que saber mucho de medicina. Porque si debo trabajar a un paciente que don Manuel, por ejemplo, le ha mandado un barbitúrico, se lo ha tomado no sé cuánto, yo tengo que saber los efectos de ese medicamento a la hora de yo empezar a trabajar con él. Porque igual que está en pleno auge el medicamento, no hay manera. Y tengo que estar en contacto con Manuel. Y con usted, psicólogo, para decirle, oye, considero que este hombre, mira, yo no sé, oye, veo... O sea, tenemos que estar en conexión. Luego tenemos que tener una formación transdisciplinar. O sea, la formación transdisciplinar sería tener el suficiente conocimiento de las diferentes técnicas y ciencias como para que haya solapamientos de funciones respetando perfectamente lo que es el campo eh, sanitario de cada uno de nosotros. Respetamos, pero tenemos que saber mucho de nosotros. Eso no se aprende en 2 días. Desgraciadamente, una pena que yo ya sea tan viejo. Pero quizás si no fuera tan viejo, a lo mejor no sé. Y el conocimiento. Son muchos años de trabajo, de estudio. Y desgraciadamente yo no me considero, de verdad no me considero yo que yo esté en los cuerpos de luna, en el tema este, ¿no? Pero vamos, si lo que me quiere preguntar es que si abundan muchos fisioterapeutas muy, afortunadamente hay gente joven pegando muy fuerte. Ayer hay trabajos de gente que se están preocupando mucho de temas que están a caballo entre la fisioterapia, la psicología, la medicina. Son trabajos que están hechos con gente de diferentes disciplinas, ¿no? Y todo eso, desde luego, va a desarrollar mucho. Yo, porque la pregunta es muy interesante, ¿no? Voy a decir, una de las ciencias que más han avanzado en este país son dos, la enfermería y la fisioterapia. Y le voy a decir por qué. No, es muy fácil. Todo es el Acuerdo de Bolonia. Ocurrió que cuando llegamos al Acuerdo de Bolonia, año 1999,
Yo era profesor en una escuela universitaria donde formamos diplomados en fisioterapia. Cuando llega Bolonia nos dice que nuestra profesión va a llegar a ser graduado, pero para llegar al grado un diplomado no puede formar un grado. ¿Qué hacemos? Mucho, una legión de profesores en España. Estudiar una carrera que nos permita hacer una licenciatura para poder hacer un doctorado. Yo opté por ciencias de la comunicación, otros hicieron antropología, otros hicieron psicología, otros hicieron medicina, otros hicieron biblioteconomía. Diferentes carreras que tuvieran una licenciatura, poder hacer los cursos de doctorado y después hacer el doctorado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo aprendí mucho de comunicación y se lo quise traer a mis alumnos, porque veía que la fisioterapia necesitaba saber más comunicación. ¿Qué ocurrió con el psicólogo? El que había estudiado psicología se dio cuenta que sabíamos muy poquito de cómo entender la psicología humana y lo trajo. Y el otro, y el otro, y el otro. Quiero decir, esas ciencias, tanto enfermería como fisioterapia, que teníamos el mismo problema, se han enriquecido en una cantidad de conocimientos enormes que ahora están haciendo que haya una playa de nuevos profesionales que afortunadamente tienen conocimientos que yo no tuve cuando hice la carrera. Entonces, yo, a pesar de eso, ser ya muy viejo, me siento muy feliz de ver que hay mucha inquietud, porque la gente cuando sabe se inquieta. El que no se inquieta es el que no sabe. Pero el que sabe quiere dar respuesta, porque le mueve ese sentido de la compasión, de querer ayudar y se inquieta y busca esos recursos para poder ayudar. Muy bien. ¿Puedo comentar una cosa? Sí, pero No, sí. otra cosa. No, pero si es largo te voy a pedir que te acerques aquí y lo digas, porque no estoy seguro que lo puedan oír en el otro lado. Solamente decirle que doy fe de lo que ha dicho, de la progresión. Es que no sé, acércate. Ya que has tomado el patrocinio, Venga, sobre todo pensando en lo del streaming, que lo oigas. Sí, No, yo sobre todo corroborar un poco porque he vivido eso de Bolonia, ya estaba en la universidad y ha sido impresionante. Lo noto todavía más en enfermería que en fisioterapia. Solo por poner un ejemplo, el año pasado dirigí una tesis a un fisioterapeuta que era su segunda tesis doctoral, era doctor en fisioterapia y ahora es doctor en psicología con 34 años. Y tuvo muchas dificultades ya el profesor titular en fisioterapia con un enfoque y tuvo muchas dificultades para encontrar catedráticos de fisioterapia en España, por ejemplo. Si se embargo, enfermería, yo creo que por una cuestión de volumen. Hay mucha más enfermería que fisioterapia. por supuesto. Tanto en el sistema público como en el sistema privado son muchos más los enfermeros, los fisioterapeutas, por supuesto. Pero catedráticos de fisioterapia ya tenemos bastante en España. Bastante. Lo que pasa es que a lo mejor no se dedican concretamente al área ese concreto de este compañero que tenía. Pero sí que hay catedráticos de fisioterapia concretamente. Uno de mis alumnos, tengo la gran suerte de que me ha superado con mucho catedrático. Eso es un poderoso orgullo grande que tiene. Muy bien. Vamos a animarnos con preguntas, si no yo doy aquí mientras pensamos. Dos frases. yo quisiera felicitarte muy seriamente porque creo que has estado en un recorrido muy amplio. Creo que en una pista demasiado grande y por tanto has ido demasiado deprisa. Entonces se nos ha escapado mucho. Espero que podamos ver lo que se ha grabado hoy y volver a paladearlo, diríamos, y a sacarlo más partido. Que yo creo que todo lo que has expuesto, ¿a quién corresponde? Traumatólogos, a los médicos de familia, a los internistas, a los psiquiatras. Estamos aquí, yo que conozco un poquito, estamos aquí por esto, por lo que cura mucho José Ignacio, infunde la confianza. Yo tengo la consulta al lado de la suya y oigo los diálogos a veces, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que hay que saber de todo este extensísimo, vastísimo
contenido que has explicado, de lo propio, de lo ajeno, de lo relacional, de lo técnico. Es que es tremendo. Entonces, claro, hay una gran diversidad de... Por ejemplo, Javier de dolor sabe muchísimo, pero de clínica del dolor quizá un poquito menos, porque menos. Yo trato mucho a los pacientes, pero no hago investigación y por tanto ahí quiero reinterpretar, aprender, te quedan por detrás. Y así cada uno. Estos los ejemplos de confianza. Yo creo que podríamos enriquecernos en cómo podemos buscar esa interferencia, que es colaboración, no es de obstáculo. ¿Eh? Porque creo que hay que tener un conocimiento general bastante grande de todo lo que aquí se ha hablado, y probablemente más, y al mismo tiempo un gran conocimiento de mi parcela especial. Eso, ¿cómo veis eso? Doctor. Yo creo que la respuesta nos la daría esa diapositiva que he puesto, donde se vea la evolución del paradigma hacia el paradigma bio-psico-socio-eco-espiritual. Que es de la Sociedad Andaluza, pues Ignacio, por favor, defensa. Bueno, es precisamente esa nuestra manera de entender. Claro, pero qué pena. Ahí de la... Está apagado y no se toca. Hoy es un día curioso para muchos. Eh, hay una cosa, digo que la respuesta podría estar en esa diapositiva. Vamos a ver. Yo pienso que la persona no es ni del traumatólogo, ni del reumatólogo, ni del psiquiatra, ni del psicólogo, ni de nada. La persona es una persona. Y somos nosotros los que tratamos de solucionar. Pero es que concretamente en uno de los programas de televisión que he tenido, yo tenía un programa de televisión en una televisión local. Yo era el conductor del programa y el director, yo lo hacía todo. Invitaba gente para que viniera a hablar. Yo no había gente a hablar de estética, porque la salud estética es necesaria. La gente tiene que sentirse bien. Yo he ido a hablar, he llevado a un economista a hablar de salud económica. Y hoy concretamente, usted que sabe precisamente sobre este nuevo paradigma, sabe que es un paradigma transdisciplinario. Hay jueces, hay abogados, o sea que no somos solamente los sanitarios, que la salud no es solamente algo que la llevamos nosotros. Nosotros llevamos lo que es más cercano a lo que es la salud corporal. Pero hay veces que los problemas de la salud corporal vienen dados porque hay una mala salud económica, una mala salud social. Luego, tratar de darle una respuesta, que es el traumatólogo, el reumatólogo, el fisioterapeuta, el internista. No. Yo pienso que todos tenemos que imbuirnos primero de pasión por el paciente y de compasión. Y desde esa compasión, tratar de darle respuesta. Yo, muchos de los éxitos que he tenido no han sido propios. Ha sido porque he sido capaz de decir, vete allí. O llamar por teléfono a alguien, oye, ¿qué hago aquí? Aquel sabio médico de hace años que lo sabía todo y lo podía todo, etc. Eso no tiene sentido. No. Yo pienso que tenemos que ser bastante humildes, darnos cuenta que por mucho que lleguemos a saberlo, podremos saberlo. Mira, cuando yo estudié fisioterapia, yo sabía toda la fisioterapia, toda. Yo lo sabía todo. Y hace 4 días en la historia. Eso fue en el año 73. En el año 73, cuando yo terminé, de inmediato me fui a Alemania. Me di cuenta de todo lo que me quedaba para aprender.
Entonces allí me especialicé en dos cosas importantes, que eran cardio y respiratorio, y empecé a iniciarme también en el tema de linfoedemas. Y me di cuenta de que yo había progresado todo eso, pero ya me venían métodos como el Perfect y cantidad de métodos de neurología, porque claro, todo iba avanzando de una manera. No digo nada de lo que ocurre a partir de la aparición de Internet. Una explosión tremenda. No puede haber un sanitario hoy que lo conozca todo. De hecho, yo me acuerdo que en mis tiempos existía el médico de corazón-pulmón. Pulmonar, era especialista, corazón-pulmón. Hoy está el cardiólogo, está el arritmólogo, está el hemodinamista y todos sus cardiólogos. Y cada uno está especializado en algo. Pero claro, tiene que haber, como yo decía ahí, un conductor de la orquesta que se dé cuenta de que todo funciona, pero aquí hay algo que no va, porque la orquesta no toca. Y lo que nos ocurre en el sistema sanitario. O sea, hoy tenemos los mejores médicos, los mejores enfermeros, los más preparados en todo que ha habido nunca en la historia. Eso lo digo yo, y lo pongo la mano en el fuego que es así. Nunca ha habido gente que sepa tanto como no se sabe. Pero, la orquesta, la orquesta. Tenemos que aprender a orquestar nosotros. Ser manos en una gran cartera de servicios, de gente que tú sabes que están preparadas en esto y en otro. Oye, porque lo único que me apasiona es mi paciente que quiero que salga de donde está. No me gusta. Así lo veo. Muy bien. ¿Quién quiere salir? Quiero decir este comentario, Te toca. que cuando dice lo de la orquesta me parece muy interesante, porque no sé qué músico, no, estaba intentando recordar cuando vi la orquesta, que dice que todas las enfermedades son enfermedades musicales. Y todos los tratamientos son musicales. ¿Por qué? Porque hay una disarmonía y lo que se pretende es una armonía. Y es verdad que es una armonía, orquestada desde distintos, como has dicho muy bien, y me ha gustado esto mucho, desde distintos puntos de vista. Nadie sabe a ciencia cierta todo lo que le pasa al cuerpo humano, ¿no? Pero es muy bonito toda esta relación terapéutica que vale para cualquier especialidad, sea fisioterapia o sea de cualquier tipo. Entonces, bueno, esta es esta apreciación, ¿no? La armonía y la disarmonía. Pero hay una cosa, a mí me ha gustado también mucho que se centra en el cuerpo y en la mente y en su espiritualidad, ¿no? Entonces, todos los que hemos tenido la mala suerte de caernos reiteradamente y tener que asistir a un fisioterapeuta, yo tengo 3 fracturas en un húmero, y entonces me han operado de todas las cosas. Y para mí fue fundamental la intervención del fisioterapeuta, eh, porque me trataba el dolor, me ayudaba a despegar el brazo, y yo tengo este brazo que lo movilizo bien gracias al fisioterapeuta. Y muchas veces cuando me ducho, hago cualquier tipo de actividad, me acuerdo del fisioterapeuta de Fernando, ¿sabes? De ir cada tarde y de establecer esa relación terapéutica, ese vínculo que fue curativo para ayudarme a movilizar el brazo, porque yo no quería movilizarlo. Entonces tiendes a dejarlo ahí tan tranquilo y que se acabe congelando y ya está, ¿no? Entonces lo bueno fue que él me ayudaba cada día, ¿no? Y estuve en rehabilitación casi 2 años. Y, y entonces hay ese componente de relación. Y me gusta también mucho porque te centra en el cuerpo, que a veces no le damos, o sea, o tenemos personas que nos interesan más los aspectos intelectuales, olvidamos mucho el cuerpo. Y el cuerpo es tan importante como la mente o como la espiritualidad. Lo dejamos ahí de lado, pero es muy importante. Y en ese sentido los fisioterapeutas con sus técnicas ayudan mucho a la sanación, al movimiento. Y una pregunta. Eh, cuando dice tu intervención es salud mental, ¿te refieres al dolor, a la angustia que provoca el dolor,
porque no es una intervención en patología psiquiátrica, ¿no? Entiendo, o sí hay. Pues ahora. Sí, bueno, nosotros ya tenemos evidencia científica de cómo pueden mejorar, por ejemplo, la esquizofrenia, de cómo pueden mejorar, por ejemplo, los trastornos de la alimentación. Es un problema muy serio. Concretamente tenemos un compañero ahora mismo que está en un hospital francés y lleva una unidad precisamente de trastorno alimenticio, fisioterapia. O sea, podemos, trastorno de la personalidad, concretamente el trabajo que yo he presentado por el premio Ron Carballo era precisamente sobre el trastorno de la personalidad con fisioterapia. O sea, hay muchas enfermedades psiquiátricas. Todas las enfermedades que sean susceptibles de tratamiento físico son enfermedades a tratar por el fisioterapeuta, no exclusivamente por el fisioterapeuta. Cuidado. No estoy diciendo aquí en absoluto que nosotros curamos una esquizofrenia, absoluto, o un autismo, no. Pero que a veces se le olvidan a otras disciplinas que está la fisioterapia que puede mejorar muchísimo. No lo digo yo. Hay personajes como, por ejemplo, el director de un importante hospital en California que dice la fisioterapia es tan importante, problemas psiquiátricos, como es que hace mucho el público, como los antibióticos lo son para las infecciones. Sin embargo, es el remedio más importante quizás para los temas psíquicos y es el que menos se utiliza. Quizás por desconocimiento, pero no se usa. Yo recuerdo que hace 4 años estuve en una conferencia en Pontevedra hablando sobre el suicidio. Y bueno, yo también un psiquiatra, y cuando terminamos él hablaba de suicidio desde el punto de vista de la psiquiatría, yo hablaba de fisioterapia. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un taller de prescripción de ejercicio físico y tal. Y se quedó. Y cuando terminó, hoy es uno de los fans de la fisioterapia en psiquiatría. Sí, es también el desconocimiento. Es una pena. A mí ya me falta día y me falta tiempo para tratar de que la gente lo entienda. Pero Divulgarlo, ¿no? sí, lo divulgamos. No hay un congreso o un sitio donde me digan que vaya, que allá voy. Dentro de unos días iré a Chile. El año pasado estuve en Barranquilla, en Colombia. Me muevo y no estoy yo solo. Somos muchos compañeros que estamos en ese tema. Concretamente el catedrático que fue alumno mío, ha sido presidente de la Organización Mundial de Fisioterapia y Salud Mental. Para que mentira que llegue un español ahí, el español se sepa lo que es. Es de pena, pero es así. Muy bien. Yo amenazo como siempre, si no preguntan, pregunto yo. Nos quedan 10 minutos y entonces, no, gracias por los. Entonces, en realidad es una pregunta, un comentario y un agradecimiento. La pregunta, pues, tiene que ver con la primera, creo que era de las primeras diapositivas. ¿Qué tanto por ciento en su experiencia tiene el conocimiento de la técnica y el de la relación terapéutica para la sanación, curación? Segunda sería para que podamos también tener debate, porque si no, yo soy un firme defensor de la palabra paciente, porque paciente es verdad que viene de sufrimiento, y el sufrimiento es algo activo que uno puede desactivar si tiene ayuda. Entonces, no es solamente, entiendo lo de la empatía, pero el paciente, el hablar de paciente no invalida todo lo anterior. Entonces lo dejo ahí para poder tener debate. Y el agradecimiento sería porque hay una parte que es verdad que la sabemos, pero que yo quizás no la tenía tan en primer plano, que es el miedo. Entonces es verdad que el paciente, por cierto que has dicho paciente en la de... Vale, pues el paciente, cuando estamos de pacientes, estamos asustados. Siempre hay algo que nos asusta y parte, en este caso, de la psicoterapia
o desde el punto de vista de salud mental, de psiquiatría, tiene que ver con devolver al paciente, a la persona, el que pueda hacer algo en su vida que no está a merced de los elementos, sino que su actuación va a ser importante para el resultado. Esas son las 3 preguntas. Y un pequeño comentario a la doctora. Que digo yo que el traumatólogo también lo hizo bien cuando te operó, ¿no? Ya está. La parte que me toca. Entonces, Empezamos con la la primera pregunta, ¿qué tanto por ciento. o cómo en su experiencia, qué es lo que... Bueno, lo he dicho durante la conferencia, como a veces la mano puesta en el hombro hace mucho más que la técnica. Yo no sería capaz de cuantificar en tantos por cientos. Lo que sí digo es que cualquier cosa que haga un fisioterapeuta en beneficio del paciente tiene que llevar relación terapéutica, tiene que llevar todo eso que es la compasión. Por eso, lo de paciente me viene largo, me queda muy viejo, porque el paciente ya ha dejado de ser paciente. Paciente, padece, paciente, paciencia. Paciente viene de paciencia, de que paciencia de la enfermedad y además de la terapia que yo le hago, ¿no? Yo lo que quiero es una persona que colabore en la terapia conmigo. Como yo he dicho muchas veces, el fisioterapeuta te podía haber movido el hombro así 400.000 veces, que no hubiera sido capaz hoy de mover el brazo, si no hubiera intentado una vez hacerlo. Yo a Fernando no sé quién es, pero lo felicito desde aquí, porque veo que fue capaz de hacer una maravillosa alianza terapéutica con usted, porque hubo una buena relación terapéutica, que no fue cuánto de aquí, cuánto de allá, la primera diapositiva mía, cuánto hay de técnica y cuánto hay de relación terapéutica, no lo sé. Lo que sí digo es que cualquier técnica tiene que llevar implícito relación terapéutica, si no, no consigues nada. Hoy, desgraciadamente, el sistema será, lo hablaban con aquel compañero, que cuando llega un paciente, ¿verdad? Y empieza a contarte cosas, deme la cartilla, deme la tarjeta, la metes aquí, te pones a escribir, él está hablando. Mira, las pastillas estas están, no sé qué, no sé cuánto, nos vemos dentro de no sé cuánto. Es horroroso. Es horroroso. Y no se dan cuenta de que a veces no era necesario ni la pastilla, que vale mucho dinero. Lo que haría falta sería más personal que oiga a esa persona. Pero ¿quién le vende eso? Si yo estoy intentando de vender fisioterapia en salud mental, y en el sistema público no hay sistema, no hay fisioterapeuta en salud mental. Y digo, por ejemplo, a un consejero de salud, mira, dentro de unos días va a haber unas elecciones. En España no hay ningún sistema, todavía no hay ninguna comunidad autónoma que tenga fisioterapeuta en salud mental. Si tú coges a 2 fisioterapeutas de los que están trabajando en otro área, les propone que se vengan a trabajar en salud mental, nosotros lo formamos. Te puedes tirar el farol de decir somos la primera comunidad autónoma que tenemos fisioterapia en salud mental. Tienes 2 nada más. Pero ya tienes 2. O sea, nosotros te vamos a aplaudir y en todos los medios vamos a decir, en tal sitio, no voy a decir la comunidad autónoma, ya tienen fisioterapia en salud mental, además que sean 2. Pero claro, ¿qué pretendo yo con eso? Que donde hay 2, mañana haya 4 y después 6, porque vamos a demostrarle que son necesarios y suficientes. Bueno, pues no, es que no hay dinero, pero que no te estoy pidiendo que me crees plaza para ellos. Es simplemente, aquí hay 2, los pones aquí. Y a ver qué pasa con eso. Entonces, el director de la orquesta no funciona. ¿Cuántos pacientes? Yo no por cabeza, ni mucho menos. Ni mucho menos. Tenemos tiempo después para seguir. No, por supuesto. Pero vamos a ver. Yo, por supuesto, estoy en el sistema.
y también hablo de pacientes. Pero yo preferiría no hacerlo. Igual que no utilizo etiquetas. Las etiquetas diagnósticas del CIE, del DSM, etcétera, todo eso está muy bien, son necesarias, porque tenemos que hablar de ello. Pero, ¿has encontrado dos esquizofrénicos iguales? ¿Has encontrado dos personas con un duelo igual? ¿Has encontrado dos? Es que no nos damos cuenta que somos únicos, que cada uno es único e irrepetible. Por supuesto, se dan muchas connotaciones para decir, más o menos estás por aquí, pero siempre hay un aquel que probablemente le ha llevado aquí, pero que como lo estés tratando como al otro, eso no. No, porque este ha llegado por aquí por un camino y este ha llegado aquí por otro camino. Y no es la situación la que hay que tratar, es el camino seguido. Es lo que me pasa. Muy bien, nos va a dar tiempo a la última. Lo que acabas de comentar del duelo. De ahí no pasa. Que acabas de comentar del duelo, ¿tú crees que para tratar un duelo en bien? Para mí, sinceramente, bueno, existen duelos patológicos. ¿No? Existen duelos patológicos. Sí, es muy patológico. Duelo, Pero o sea que a mí lo que me parece, a mí personalmente, y pido disculpas a que no piense como yo, ¿no? A mí que el duelo esté, o sea, que el que se me haya muerto mi padre, o el que yo después de tantos años que murió mi padre, lo haya recordado esta tarde con duelo, porque eso no se va a quitar nunca. Esa ausencia está ahí, vuelve a pasar a usted. Y eso esté recogido en el libro gordo de Petete como algo a tratar y con medicamentos. después de tantos años, no sé, ya no se considera un duelo muy patológico, pero digo, alguien que se le muere un hijo y en el primer año, o un nieto, como me ha pasado a mí, A mí también. me mandaron pastillas sobre la marcha. Eso. Pero ahora estoy que no puedo con mi hombro y mi cuello. No sé si tiene algo que ver. La pastilla la dejé. Que alguien me dijo que no era buena. Mira, una de las cosas que nos ha dicho Manuel en la presentación, que tampoco hacía falta que hubiera dicho tantas cosas, se nota que es amigo, ¿no? Yo también soy escritor. No lo he utilizado nunca como modus vivendi, lo he utilizado como algo más para poder ayudar a los demás. Dicen los chinos que la gente echa los problemas a Dios. Probablemente ese dolor que tienes ahí en el hombro tiene mucho que ver con esa mochila que llevas. Y a lo mejor tu Manuel te puede ayudar. No, es que un aficio, hace un par de meses, me llegó a decir que este era el lado femenino, que me iba a echar mucha carga, no sé, me sonó como terapia, como si fuera psicóloga, que estaba sirviendo. Pero bueno, más o menos me dijo que era un poco emocionada, aparte de que me dijeron, tiene ya artrosis o, bueno, lo normal de la edad, que te duela un poco mucho el cuello, o que te quiero, pero no lo sé. Sí, pero vamos a ver, que no le cabe que todo eso me ha contado usted de la pérdida de un familiar querido, etcétera, que también pasa por ahí. Y qué duda cabe, eso sí, dejan mochilas, que uno tiene que tratar de, claro, en mi caso, trato de hacer unos autocuidados contra ello, pero comprendo que no todo el mundo tiene el conocimiento suficiente, con las técnicas suficientes como para hacer eso. Hay gente que no duerme una noche y mañana van al médico a que le den una pastilla para que duerma. Sin embargo, otros decimos, bueno, puedo dormir. Qué bien, estoy vivo. ¿No? Puedes pensar en otra cosa, o rezas, o hacer cualquier otra cosa, y no te crea un problema. Muy bien, bueno, pues yo creo que es un buen momento entonces para dejarla aquí antes de que nos echen, porque luego dicen que es la hora y nos echan. Entonces, bueno, quiero recordar
para el mes que viene. La siguiente sesión será el jueves 16 de abril y vendrá la profesora Celia Sales de la Universidad de Oporto, en Portugal, y será, espero, tan interesante como la de hoy, y se titula ¿Cuándo cura la psicoterapia? Eso será el jueves 16 de abril, pero antes de despedirnos, yo creo que le tenemos que dar un merecidísimo aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias.